El doctor Gustavo Yal, ministro de Gobierno, Policía y Cultos, recibió en la institución a familiares de víctimas de excesos policiales y exigen sanciones a los gendarmes activos que se menciona en el informe entregado por la Comisión de la Verdad. Mireya Cárdenas, coordinadora del Comité Ecuatoriano contra la Impunidad, entregó una carta pública al ministro de Gobierno en la que se exhorta al trabajo conjunto para evitar violaciones a los derechos humanos, así como una lucha constante contra la impunidad. Queremos reconocer la decisión política de este gobierno y la valentía para reconocer y pedir perdón a las víctimas. Eso, señor ministro, ya es reparación. Investigación y sanción de los miembros activos de la policía nombrados en el informe final de la Comisión de la Verdad. Y esto para nosotros también es urgente. Generación de procesos de no repetición, nunca más aquí en el Ecuador. De su lado, el ministro de Gobierno destacó el desarrollo de una nueva política de gobierno nacional que concibe a la Policía Nacional como protectora de la seguridad ciudadana, pero sobre todo de respeto a los derechos humanos. Hemos desarrollado una política pública, se traduce también en un manual que queremos entregarles también de manera simbólica, que no es solamente un manual, es la política del Ministerio de Gobierno, la política del Gobierno Nacional hacia la Policía Nacional y desde la Policía Nacional hacia los ciudadanos, de protección de su seguridad, pero sobre todo protección de sus derechos humanos, y queremos también hacerte entrega, Mireya, y simbólicamente a todo el grupo de este manual. De igual manera, el secretario de Estado dispuso a la Unidad de Asuntos Internos de la institución policial la inmediata reapertura de las investigaciones de policías acusados de violaciones de derechos humanos que hayan sido cerrados sin una adecuada investigación. Hemos desarrollado y promulgado un acuerdo ministerial por el cual se reabran todos aquellos expedientes administrativos disciplinarios internos en la Policía Nacional que no hayan sido cerrados adecuadamente, sobre la base de los cuales no haya habido una suficiente investigación de las instancias disciplinarias de la Policía Nacional. Finalmente, el ministro Gustavo Yal señaló que serán las instancias judiciales quienes determinen las responsabilidades de los hechos y que se sometan a una investigación. En otro aspecto político, el ministro de Gobierno posesionó a Lenin José Lara Rivadeneira y a Juan Rafael Arcos Tuitza para que desempeñen las funciones de gobernadores en las provincias de Esmeraldas y Morona Santiago. Es realmente grato ser parte de este acto representando al señor presidente de la República y a través de su autoridad y como ministro de Gobierno posesionarlos para que representen al señor presidente de la República en sus respectivas provincias. Juan Arcos en la provincia de Morona Santiago y Lenin Lara en la provincia de Esmeraldas. Estas dos queridas provincias, como todo el país, juntos para transformarlo. Tenemos una nueva constitución, esa debe ser siempre nuestra hoja de ruta. Asimismo, los flamantes gobernadores se comprometieron a realizar un trabajo constante y de revolución ciudadana en beneficio de cada una de sus provincias. Morona Santiago necesita surgir, Morona Santiago necesita cambiar esa imagen de desarrollo, tiene que ser una provincia donde tiene que llevar el empuje de dos culturas, esa interculturalidad, shuar, achuar, mestizo, tenemos que de la mano surgir. Asumo la gobernación de la provincia de Esmeraldas con el gran reto, con la gran responsabilidad de llevar adelante todos los procesos que esta revolución ciudadana demanda. Con toda la responsabilidad de hacer que Esmeraldas sea una provincia segura, sea una provincia con gran adelanto ecológico, que sea una provincia hospitalaria para todos los ecuatorianos. Al terminar, el ministro de Gobierno, doctor Gustavo Yal, a nombre del presidente de la República, economista Rafael Correa, deseó el mayor de los éxitos en la nueva y ardua labor que les espera a los flamantes gobernadores.